Amigos, en esta ocasión voy a explicar un ejercicio de dinámica. El ejercicio dice lo siguiente: el disco de 50 libras gira a una velocidad angular de 50 radiales sobre segundo cuadrado alrededor de su eje, alrededor de este eje, que sería el eje G. Luego dice: la flecha gira a una velocidad angular constante de 10 radiales sobre segundo. La flecha sería esta, gira a una velocidad constante de 10 radiales sobre segundo. Y nos pide hallar las componentes de X, Y, Z del momento desarrollado en el punto A, o sea, de este punto. Del brazo en el instante que se muestra. Luego dice: ignore el peso del brazo. Bueno, para este tipo de ejercicios, primeramente lo que tenemos que hacer, como nos piden hallar las componentes, ustedes saben que por fórmula las componentes sería con respecto a X, Y y Z. Entonces las componentes serían sumatoria de momentos en X es igual a momento de inercia en X por la aceleración de X por la aceleración de X menos el I de Y por la aceleración en Z por la velocidad angular Y, más la aceleración en Z por la aceleración total en el punto, la aceleración total de todo el sistema en el eje Y por la velocidad angular de Z, la velocidad angular en el eje Z. Igual, momentos de inercia, momentos para el eje Y sería igual al I de Y por la aceleración en Y menos el I de Z, momento de inercia en Z, por la velocidad angular de todo el sistema, pero en el eje X, todo el eje X, por la velocidad angular en el eje Z más momento de inercia en X por la velocidad angular de todo el sistema en el eje Z por W de velocidad angular en el eje X. De igual manera para el Z, momentos en el eje Z, materialmente en el eje Z va a ser en el eje Z va a ser igual al I de Z, por la aceleración de Z menos el I de X por la velocidad de todo el sistema. Perdón, estas son las velocidades, pero de todo el sistema en el eje Y por la velocidad angular en el eje X más el momento de inercia en Y por la velocidad angular de todo el sistema, pero en X por la velocidad angular en Y. Eso serían las componentes de los momentos desarrollados en el punto A. Si ustedes se pueden dar cuenta, lo único que tenemos que hacer acá es encontrar el momento de inercia para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Si ustedes se dan cuenta, está para todo, para las tres componentes. Igual, también tenemos que encontrar su aceleración en el eje X, su aceleración en el eje Y y su aceleración en el eje Z, para todo el sistema. De igual manera, tenemos que encontrar la velocidad de todo el sistema en el eje Z, X y Y. De igual manera, también tenemos que encontrar la velocidad angular con respecto al sistema en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Eso es lo único que tenemos que hacer. Bueno, entonces, primeramente, analizando el cuerpo, ¿qué podemos decir? Vamos a analizar el momento de inercia. Vamos a analizar el momento de inercia para el disco.
Para el disco, ¿qué diríamos? Para el disco, ¿qué diríamos? Si ustedes se dan cuenta, supongamos que tenemos un plano. Va a estar girando, el disco va a estar girando con respecto a Z. O sea, que el momento de inercia va a ser, para Z no va a haber momento de inercia, porque para que tenga momento de inercia tiene que estar moviéndose en este sentido. Simplemente se está dando la vuelta con respecto al eje de coordenadas del eje Y y el eje Z. Y entonces podemos decir que el eje X, el momento de inercia en X es igual al momento de inercia en Y. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, si ustedes se dan cuenta, el disco está que da vuelta en un solo plano y con respecto a un punto fijo. Cuando está con respecto a un punto fijo y está en un solo plano, quiere decir que va a haber momento de inercia iguales en el Y y en el Z, porque no se va a mover a ningún lado, va a estar fijo. Por tal motivo decimos que el momento del disco de X y Y van a ser iguales. Entonces su fórmula es 1/4 de 50, como es masa y nos están dando el peso, sería 32,2 por el radio que nos dan, que es 0,75 al cuadrado. Realizando esta operación es el 0,84 pies. Listo. Momento de inercia, ya les dije que momento de inercia en Z con respecto al disco va a ser 0. ¿Por qué? Porque para que haya momento de inercia tiene que hacer movimiento y tiene que moverse en este sentido. Y nosotros estamos viendo que el disco está girando solamente con respecto al plano XY. Entonces, ahora vamos a encontrar el momento de inercia para todo el sistema. Para todo el sistema. Para todo el sistema, ¿qué diríamos? Diríamos, todo el sistema se fija acá, en este punto A. Para todo el sistema, ¿qué diríamos? Si ustedes se dan cuenta, supongamos que este fuera X, fuera Y y fuera Z. Hagamos una suposición. Entonces, ¿qué diríamos? Si ustedes se dan cuenta, todo el sistema está girando en base a este sentido, así. Está rotando solamente está rotando en el eje Z. Como es punto fijo, va a estar rotando solamente en el eje Z. Por tanto, para que haya movimiento en X y en Y, tiene que estar moviéndose en este sentido, y para X sería en este sentido. Pero ustedes se dan cuenta, solamente está girando en Z. Entonces, ¿qué diríamos? Para el momento de inercia en X con respecto a todo el sistema va a ser 0. El momento de inercia en Y va a ser 0. Y el momento de inercia en Z sería, sería 1/2 de la masa, que es 50 sobre 32,2 por 0,75 al cuadrado. Listo. Su valor sería 0,4367 por pie. Listo. Ya obtenemos de todo el sistema los momentos de inercia y el disco. Ahora lo que nos falta hallar son las velocidades angulares con respecto al eje de coordenadas de todo el sistema en X, Y, en Z. Entonces, las velocidades angulares serían
La velocidad angular sería. Como ya nos dan, si ustedes se dan cuenta, las velocidades angulares ya la tenemos. Con respecto al disco y con respecto a todo el sistema. Entonces la velocidad angular total va a ser igual a ds más del disco, que sería P. Las velocidades serían igual a S, que es S que es 10i más la velocidad angular, que es 50k. 50k. Esas son las velocidades angulares. Y con respecto a y, no tiene. ¿Por qué? Porque simplemente está fijo, y para que esté girando en y tiene que estar haciendo este movimiento para que tenga una velocidad en el eje y. Entonces más sería 0k. Entonces ahí tenemos sus velocidades. Entonces la velocidad en x es 10, la velocidad en y es 0 y la velocidad en z es 50. Ya obtuvimos sus tres velocidades con respecto al momento de inercia, con respecto a las velocidades angulares, con respecto al disco y con respecto a todo el sistema. Entonces, que ustedes se están dando cuenta, esta velocidad que ustedes ven acá, ojo, es la velocidad con la que se mueve todo el sistema. Suponiendo que este es el eje X, el sistema se está moviendo en este sentido. Al moverse en ese sentido, simplemente nos quiere decir que va a tener velocidad angular para todo el sistema, solamente va a ser en X. ¿Por qué? Porque si hubiera para Y, tuviera que estar moviéndose en este sentido, y para este sentido en X y para este sentido en Y. Pero ustedes se dan cuenta, está fijo, solamente está rotando en X. Solamente está rotando en X. Por tal motivo que no tiene velocidades totales para todo el sistema. Simplemente va a tener velocidades totales para el sistema X, para X. Entonces diríamos lo siguiente: velocidades para todo el sistema. Para todo el sistema sería, la velocidad para todo el sistema sería en Z es 0, en X, que es 10, y en Y, que es 0. Les vuelvo a repetir, ¿por qué solamente Y? Porque si ustedes se dan cuenta, solamente está rotando en el eje X, nada más. Porque para que tenga una velocidad total en el eje Z, tiene que estar rotando en este sentido, o tiene que estar rotando en este sentido. Pero ustedes se dan cuenta, solamente está rotando así, porque nos están pidiendo ya las velocidades angulares con respecto a todo el sistema. Es decir, nos centramos en el punto A. Ya obtuvimos, si ustedes se dan cuenta, todo lo que nos piden para así poder reemplazar en la fórmula de los componentes. Entonces pasamos a reemplazar. Sería, diríamos, el momento en m de x, ¿qué sería? Para que genere el momento, ¿qué tiene que ver? Tiene que estar una fuerza. Si ustedes se dan cuenta, en x hay una fuerza que está tratando de sostener y mantener en un punto fijo en ese instante, para que la rueda no pueda girar hacia ningún lado, porque nos pide ya en ese instante. Entonces va a haber un momento en x. Alguna otra fuerza que genere el momento con respecto al eje X va a ser Z. ¿Por qué Z? Porque para que genere momentos tiene que estar perpendicularmente al eje. Y ustedes se dan cuenta, el eje Z está perpendicular al eje X, y por lo tanto esa fuerza que está haciendo la Z sería la fuerza que está tratando de empujar hacia arriba, pero el momento en X es el que sostiene y mantiene fijo en ese punto. Por tal motivo sería el momento de X menos la Z por la distancia hasta el punto G, que es 2. Va a ser igual a. Fácil.
el I de X, ¿qué nos dice? El I de X si nos dan. El I de X si nos dan, es este dato. La aceleración en el X, la aceleración en X que nos dan, que la aceleración en el punto X, que ya les dije que no tiene, ¿por qué? Porque para que tenga aceleración, tiene que estar moviéndose con respecto a ese eje. Por ejemplo, les vuelvo a decir, por ejemplo, para que tenga una aceleración o tenga una velocidad con respecto a un eje, para que tenga aceleración, tiene que estar moviéndose en este sentido. Supongamos que este es X, Y y Z. Diríamos, para que tenga aceleración, en X tiene que estar moviéndose en este sentido, así. La masa tiene que estar moviéndose en este sentido. En Y tiene que estar moviéndose en este sentido. Y en Z tiene que estar moviéndose en este sentido. Pero como ustedes se dan cuenta, la gráfica, la barra junto con la gráfica, junto con el disco, están pegadas a un punto fijo, por tal motivo que las aceleraciones en los tres ejes van a ser 0. Las aceleraciones en los tres ejes va a ser 0. Ya sea con respecto a este punto o con respecto al punto del disco, van a ser 0. Entonces reemplazamos, ¿no? Como lo estoy mencionando. Ya les dije el momento de X menos el AZ que está perpendicular, que genera un momento por la distancia. Ahora reemplazamos. El I de X ya tenemos. La velocidad, la aceleración en el punto X ya le dije que es 0. Por tanto, se anulan. Sería 0. Igual, en Z va a ser 0. Igual, va a ser 0. Simplemente tenemos aceleración, ¿sí? Va a ser 0, 0, por tanto, todo se anula, va a ser igual a 0. Hacemos el momento en Y. Aparte del momento que genera Y, para también tratar de sostener, para que en ese instante, para que la figura, para que el disco junto con la barra giren en respecto a X, va a haber un momento en Y en que también en ese instante va a tratar de mantenerlo fijo. Por lo tanto, sería la sumatoria de momentos en Y sería el momento en Y, algún otro momento que esté apoyándolo a Y, si ustedes se dan cuenta, solamente sería eso nada más. Sería igual a, ahora, igual, aceleración en Y, ya les dije, la aceleración en Y es 0. La aceleración en Y es 0. La aceleración en Y es 0. Por lo tanto, se haría 0 porque es una multiplicación. Igual acá. Acá diríamos, el I de Z, ¿cuál es? El I de Z lo tenemos, ¿no es cierto? El I de Z es este. Sería entonces 0 más el I de Z, que es 0,4367 por la velocidad angular, pero de todo el sistema. De todo el sistema ya les dije que es 10. Por la velocidad angular con respecto al eje Z. La velocidad angular con respecto al eje Z, que ya les dije que es 50 radiales. Entonces, el momento en Y va a ser igual a ese dato. Lo dejamos por el momento. Entonces diríamos momento en Z. Diríamos sumatoria de momentos en Z. Sumatoria de momentos en Z diríamos que es sumatoria de momentos en Z, diríamos que es igual, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta?
la aceleración en Z es negativa. La aceleración en Z es 0, perdón, la aceleración en Z es 0. La aceleración en Z es 0. La velocidad angular con respecto a todo el sistema va a ser 0. Entonces prácticamente se anula esta, se anula esta. Momento en Y, si tenemos velocidad angular para todo el sistema en X, también tenemos. Pero lo que es 0 es la velocidad angular en Y, como le estaba mencionando anteriormente. La velocidad angular en Y sería 0. Por lo tanto, todo se anula. Y nos quedaría momento en Z es igual a 0. Momento en Z es igual a momento en Z es igual a 0. Al realizar esta operación, les dije que al realizar esta operación nos quedaría 2,18,16 pie. 16 pie. Ya, entonces, ya obtenemos los tres momentos, pero lo que nos falta encontrar es el momento en X, porque tenemos una fuerza que actúa en ese momento. Entonces, fácil, hacemos lo siguiente. Hacemos sumatoria, aplicamos fama, pero solamente aplicamos fama con respecto a Z, porque tenemos que hallar esa fuerza Z. Entonces sería sumatoria de fuerzas en Z es igual a la masa por la aceleración en Z. La aceleración en Z. Sumatoria de fuerzas Z sería sumatoria de fuerzas en Z, ¿cuál sería? Sumatoria de fuerzas en Z sería la fuerza que actúa en Z, que es A de Z, menos el peso del disco, que también genera una fuerza que es de menos 50. La masa también nos dan, que son 50 libras sobre 32,2. Pero la aceleración en Z es 0. Por tal motivo, a multiplicar por la masa nos daría 0. Entonces, el A de Z va a ser igual a 50 libras. Listo. Ahora simplemente reemplazamos en este momento, ¿no? Que sería igual a momento en X sería igual a de Z, que es 50 por la distancia, que es 2, que nos dejaría 100 libras. Bueno, eso es todo. Ya hemos obtenido los momentos en las tres componentes y eso es lo que nos piden allá. Gracias.